Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traemos una noticia muy preocupante, pero que al final es un reflejo de lo que pasa con nuestras administraciones públicas. Dice así, y viene del portal de referencia para el emprendimiento Mundo Emprende. Dice, a 2 semanas del primer pago del IRPF, recordemos que en abril tenemos los impuestos, miles de autónomos españoles, enfrentan incertidumbre fiscal. Y todo esto se debe a que no se ha aprobado esa ampliación de los límites de los módulos que fue tumbada en la ley Omnibus. Estamos a 2 semanas, toca declarar y es en esta primera declaración cuando el autónomo que está en módulos pues se vuelve a declarar en módulos o se pasa a estimación directa. No hay una ley que haya aprobado esa ampliación de los módulos, con lo que ahora mismo están en el limbo. Y sí, amigos, esta noticia nos la trae Mundo Emprende, el portal de referencia para empresarios, emprendedores, autónomos, que dice así la noticia: a 2 semanas del primer pago del IRPF, miles de autónomos enfrentan incertidumbre fiscal. Bueno, pues vamos a avanzar en este tema, vamos a contarte qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho y por qué hemos llegado a esta situación. Y sí, amigos, es que el día 1 de abril vamos a empezar la campaña del primer trimestre de impuestos y todos esos autónomos que están en módulos, recordemos que no son pocos, 380 y tantos mil autónomos están en módulos, bueno, pues tienen que decidir si continúan en módulos o si se pasan a estimación objetiva. Claro, la gran mayoría de ellos quieren seguir en módulos, pero no se aprobó esa ampliación de los módulos que se venía aprobando año a año desde la pandemia, en la que bueno, pues se mantiene una ampliación en esos límites para ya no poder acogerse a los módulos. Esa ampliación queda tumbada en esa ley Omnibus que se rechaza por el Congreso. La ampliación de los límites desaparece, con lo que ahora habría muchísimos trabajadores autónomos que se verían obligados a ya no declarar en módulos, sino a declarar en estimación directa. Gastos menos ingresos. Claro, hay colectivos como por ejemplo el del transporte, en el que en muchísimos casos, si tienen que pasar a esa tributación por estimación directa, así tal cual, con las condiciones que hay ahora mismo, pues sería imposible que pudieran mantener sus negocios abiertos. Bueno, sabéis que todo el tema de la ley Omnibus hace ya mucho tiempo que sucedió y todavía no se ha puesto solución a este problema. Es verdad que desde el gobierno, desde Hacienda, se dice que se va a ampliar esos límites, pero claro, nos quedan 1 semana, 2 como mucho, y todavía no hay nada que pueda quitar esa incertidumbre fiscal que ahora mismo tienen los autónomos en módulos. Bueno, pues esto es un reflejo fiel de lo que pasa en nuestra administración. Bueno, pues estos detalles que son tan importantes para miles y miles de personas, en este caso de autónomos, sus familias, no se hace ese decreto ley que prometieron, vamos a hacer otra vez un decreto ley y ya lo aprobaremos, esos tiros para adelante que dan, porque fue rechazado en el Parlamento junto con el resto de la ley Omnibus. Bueno, pues eso está sin solucionar, pero he de decirte que fuentes de la agencia tributaria dicen que el gobierno esta semana anunciará que pues esos topes de los módulos se vuelven a ampliar. ¿Será así? ¿No será así? ¿Se aprobará? ¿No se aprobará? ¿Habrá un decreto ley? ¿Simplemente será un anuncio? Bueno, pues a falta de 1 semana estamos con la intriga. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, es que esto genera incertidumbre jurídica, incertidumbre fiscal, ya que, pues un autónomo que esté en módulos, ahora mismo, si supera esa barrera de los módulos y está entre esa barrera y la ampliación, pues no sabe cuál va a ser su futuro, no sabe cómo tiene que tributar dentro de 1 semana y sobre todo pues no sabe si su negocio va a ser viable. Imagínate cómo vas a poder hacer previsiones de futuro con esta incertidumbre que tenemos en el aire. Claro, esto está pasando ahora, lo estamos viendo, este reflejo en los módulos, pero pasa habitualmente en absolutamente todas las medidas que se toman por parte de nuestra clase política. Y es que ya hemos visto un salario mínimo interprofesional que se aprueba
unos meses después con carácter retroactivo y del que todavía no hemos visto el reglamento, que hará que después haya que tributar hacia atrás, cotizar en este caso, haya que cotizar hacia atrás esas nóminas, haya que volver a hacerlas. Es que funcionamos así, funcionamos a golpe de anuncio en telediario. Comunicamos una historia como esta, que se comunica que sí, que el gobierno va a aprobar esa ampliación de los topes de los módulos. Pero claro, ¿cuándo lo va a hacer? Porque ahora el autónomo tiene que declarar en unos días. Si no está aprobado eso, pues pueden pasar 100.000 cosas. Y al final cogen a esos autónomos y los multan, que no sería la primera vez. ¿Qué hace un autónomo ante esta situación? Si realmente nuestra administración pública debería estar para aclarar, facilitar toda esa actividad y generar riqueza. Y lo que hacemos es, pues ir poniendo palitos en las ruedas, no hacer nuestro trabajo a tiempo, porque oye, si está tan claro, al día siguiente de que nos echan atrás la ley Omnibus, pues se reúnen y hacen otra vez un decreto ley, que ya veremos cuándo se aprueba. Pero no, aquí seguimos, a una semana de que los autónomos tengan que tomar decisiones. Y claro, con este panorama, ¿qué hace un autónomo? ¿Se fía de lo que dice Hacienda, que va a pasar, de lo que dice el gobierno y si luego no pasa? Y si no se fía, se tiene que meter en estimación directa con el problema que tiene eso para mantener su actividad. Se tiene que plantear pues otras alternativas o incluso dejar la actividad porque con esa carga impositiva sería imposible mantenerla. Así que fijaros la situación en la que estamos, la falta de soluciones, vedlo como un ejemplo de lo que pasa continuamente con los autónomos, con las pymes que tienen que generar riqueza, que uno de sus mayores valores es la certidumbre, ya que los negocios son completamente imposibles de prever al 100%, pues hay ciertas cosas en las que se espera cierta certidumbre. Por ejemplo, en las reglas del juego, que uno sepa claramente cómo va a tener que tributar, qué va a tener que tributar, no que una vez que ya está en mitad de la partida, una vez que ya han pasado 6 meses, pues se apruebe una ley con carácter retroactivo que haga que toda esa previsión que tuviste los últimos 6 meses no valga para nada porque te han cambiado las reglas del juego. Yo pongo el mismo símil. Es como si estamos en un partido de fútbol, se anula un gol, vamos al descanso y después del descanso ese gol que habíamos anulado porque estaba en fuera de juego, cambiamos el criterio del fuera de juego y decimos ahora ya no está anulado. Es que eso no puede ser. Las reglas del juego aplican cuando están aprobadas. No podemos acostumbrarnos a aplicar las reglas muchos meses después y con carácter retroactivo. Tener que sacar un reglamento para que se puedan aplicar y no sacarlo hasta muchísimos meses después, porque al final lo que estamos es generando incertidumbre, más trabajo para esos autónomos, para esas pymes. En este caso, tú fíjate, un autónomo que esté en módulos y que tenga este problema, ¿qué previsión financiera ha podido hacer? Ninguna. Fe, decir, oye, pues vamos a rezar porque se mantengan esta ampliación de los límites, porque si no tendré que cerrar mi negocio. Pero es que estamos ya en el primer trimestre, vamos a hacer la declaración del primer trimestre y todavía no sabemos cómo va a ser este año fiscal para los autónomos en módulos. Así que un desastre total y absoluto y un reflejo de cómo funcionan con las leyes y, pues cómo hacen que la incertidumbre, en este caso fiscal, pero también jurídica, pues hace que sea todavía más difícil generar riqueza para el propio autónomo, por supuesto, pero también para el resto de la sociedad. ¿Y qué impacto tiene esto, como te decía, en la economía general? Pues muy grande, y es que hay inversiones que se están frenando porque no tenemos claro si ciertos negocios van a ser viables si no se aprueba esa ampliación de los módulos. Tenemos una creciente desconfianza en las instituciones que, pues por esta y por muchísimas cosas nos hacen dudar de que haya alguien al mando, en primer lugar, y después que se hagan las cosas bien, porque aquí estamos hablando de cumplir unos trámites en unos plazos. No somos capaces, tanta administración del Estado, tantos funcionarios por habitante, récord en la Unión Europea, para que esto no esté a tiempo y uno no tenga la seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Pues eso produce incertidumbre y eso hace que, pues también en muchos casos, fomente esa economía sumergida para la que dicen están luchando. Claro, si uno las reglas del juego no puede atenerse a ellas, se las cambian con carácter retroactivo, con la partida empezada, pues al final hay mucha gente que dice, oye, mira, yo hago mi trabajo sin decir nada a nadie y sobrevivo, porque meterme en la rueda esta de la burocracia, de los impuestos y tal, pues hace que en la mayoría de los casos ya no es que me esquilmen, me quiten un montón de dinero en impuestos, es que en ningún momento tengo certidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que es legal, qué es lo que es ilegal y pues directamente me voy a la economía sumergida.
Esto pasa, no es que digamos que esté bien, es que pasa. Entonces, señores, ya vale de legislar en el telediario. Pónganse, hagan sus decretos leyes, apruébenlos a tiempo, publíquenlos en el BOE y no podemos estar hasta el último minuto esperando a ver si realmente se amplían esos módulos o no. Así que, bueno, ya veis amigos, esto es un desastre, pero ya estamos acostumbrados, funcionamos así, siempre cambiando leyes con carácter retroactivo, cambiando las condiciones de juego y bueno, pues haciendo que la incertidumbre sea todavía mayor en algo que ya tiene una incertidumbre tremenda como es la generación de riqueza. En fin, esperemos que en estos días se resuelva, esperemos que se resuelva legalmente, que no sea simplemente un anuncio, sino que se apruebe ese decreto ley y podamos estar todos tranquilos y bueno, pues que esos autónomos puedan seguir beneficiándose de esa ampliación en los módulos que se lleva prorrogando desde el COVID, bueno, pues porque aunque es verdad que se quiere terminar con los módulos, pues hay que hacerlo de una forma progresiva y sobre todo hay que estudiar cada sector, cada modelo de negocio para darle una solución que le permita abandonar los módulos, bien, pero bueno, que le permita mantener el negocio funcionando. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que pasa en el mundo del emprendimiento, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.